Esta obra se titula Entero de Condrogat y es una obra de Dominicos Theotokopoulos, también conocido como el Greco. Fue un artista revalorizado en el siglo XX, ya que, bueno, en principio en su vida no tuvo mucha fama como le suceden a muchos artistas. Es una obra del Renacimiento, que el Renacimiento es el conjunto de cambios culturales que hubo en la época de transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. El humanismo alude a la cultura del Renacimiento y es una cultura que pasa de ser teocéntrica, es decir, estar centrada en Dios, a ser antropocéntrica, es decir, centrar en el hombre pero sin olvidar a Dios. La filosofía dominante en esa época fue el platonismo. Bueno, surgió en Florencia toda esta cultura. Como sede, el primer siglo, en el siglo XV, conocido como 480, tuvo de sede en Florencia, y a posterior siglo fue el 580 y tuvo de sede en Roma. Bueno, vale. Las características principales del Renacimiento o manierismo, ya que esta es una obra manierista, el manierismo cabe destacar que es la transición del Renacimiento ya hacia el Barroco, que es el siguiente estilo artístico. Destacamos pues que la belleza es un conjunto de proporciones ideales, el punto de vista del espectador pasa al centro del cuadro, los contrastes claroscuristas ya más cercanos al tenebrismo. A partir del siglo XIV se dejará de utilizar el temple y se empezará a utilizar el óleo, y los temas pasarán a ser históricos y mitológicos sin olvidar temas religiosos. Esta obra posee una estructura piramidal, como podemos observar, con el vértice en la cabeza de Jesucristo. Está dividida en dos planos, el celestial y el terreno. Primero nos centraremos y explicaré el terreno y luego daré mención al plano celestial. En el plano terreno destacan sobre todo los contrastes de los colores claros, ¿no? Como sería el amarillo, los ocres o los naranjas. En la dalmática de San Esteban, que luego explicaré por qué San Esteban, observamos con figuras alargadas su martirio. También observamos estos contrastes de dichos colores con el negro de los personajes que están justo encima de este primer plano, que están dispuestos a modo de mosaico vizcaíno. Alex, tío, va, te estás durmiendo. De mosaico vizcaíno. Dinamiza la composición. Dinamiza la composición, que cada uno de los personajes está mirando a diferentes puntos de vista, y esto es lo que le da un toque de que no sea un cuadro erático como lo eran antes. ¿Qué más? Sí, el brillo de la armadura del caballero y la sobrepelliz del clérigo sobre la sotana son signos de un claro dominio del artista sobre el arte de la pintura. El contraste más grande de esta obra es el que se produce entre la escena celestial y la escena terrena. En la escena celestial observamos movimiento, dinamicidad, mientras que en la escena terrena observamos más suavidad, sin apenas movimiento. Es una escena más espiritual. Destacamos también el escorzo de las manos, que también es otra técnica de dominio de la pintura, y la luz difusa de este cuadro. No hay un foco de luz claro, es lo que nos conlleva a ver la espiritualidad del cuadro y nos hace respirar ese ambiente espiritual. Bueno, explicando un poco el porqué de este cuadro, cabe destacar el sentido de por qué hizo esto el Greco. Y es que había una leyenda que corría en esa época, bueno, y sigue corriendo hoy en día, y es que el señor de Orgaz, o conde Orgaz, era un conde que vivía en su palacio, en sus aposentos, y destacaba por su generosidad y su aportación de limosna hacia los pobres. Entonces, el día de su fallecimiento, acompañado de sus amigos y de los clérigos, se ve que parece ser, o al menos eso dice la leyenda, que descendieron San Esteban y San Agustín para poner su cuerpo en el sepulcro, bueno, en lo que sería la tumba, ¿no? Entonces, este cuadro alude a este hecho que sucedió, y bueno, aquí observamos como mientras los personajes que he mencionado, San Agustín y San Esteban, depositan el cuerpo del difunto en la tumba, el alma del difunto está subiendo al cielo para subir en presencia de Jesucristo.
tendría un triple significado. Sería el religioso didáctico, es decir, enseñar a la gente, el conmemorativo a este hecho, y por último el decorativo. Eso como función, perdón, y como significado es pues el significado religioso que os he explicado de este hecho, y ya está.